antífonalmente. Leo un verso, usted lee el que sigue. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todos. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Permítame, yo leo los textos paralelos en Lucas y en Marcos para que tengamos un panorama más amplio del texto. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus misericordias, que son muchas en nuestra vida. Mas, Señor, por favor, rogamos no seas propicio ni nos ayudes para que podamos meditar este texto y entenderlo según el propósito de tu voluntad. Por favor, háblanos y guíanos de manera que podamos crecer en nuestra fe y fortalecer nuestra vida en Cristo. Señor, ninguno somos suficientes para esto. Todos dependemos de tu gracia. Entonces rogamos que seas tú enviando de esa gracia que alimenta nuestro corazón y fortalece nuestros pasos en ti. Te damos, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos hoy meditar acerca de este texto
considerando la prueba de la fe. La prueba de la fe. Y podemos ver una y otra vez cómo los hombres se maravillaban de Cristo, y podríamos decir que no es cosa rara que un hombre pueda maravillarse en Cristo, pueda sorprenderse de Cristo. Sin embargo, siempre surge la pregunta: ¿y esto de qué le sirve? ¿De qué le ayuda al hombre que se maraville en Cristo? Que pueda ver su gloria, que pueda ver los milagros, las sanidades, que pueda escuchar su doctrina y ver esa precisión, esa excelencia de sus palabras. ¿De qué le sirve? Especialmente cuando su fe es probada. Cuando miramos la escena, nos damos cuenta que es una escena especialmente sorprendente. Y es especialmente sorprendente porque tenemos en ella un grupo que antes eran pescadores. De hecho, sabemos que el único del grupo que no era pescador era el Señor Jesucristo. Él era carpintero. Los demás eran pescadores. Suponemos que eran hombres doctos en aquella labor, pues vivían de ella. Suponemos también que conocían las inclemencias del viento, que conocían las circunstancias del estar allí en la mar. Pero podemos sorprendernos, por lo menos en esta escena, de ver cómo, después de haber durado tanto tiempo en esa labor, se asombran, se asustan y se llenan de temor. Podemos ver cómo estos, al enfrentarse a algo que aparentemente es conocido, pierden el control. Y eso es lo que nos muestra el texto. Si pudiésemos relacionarlo con algo, lo relacionaríamos con la vida. ¿Cuántas personas pasan diferentes situaciones difíciles? ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuántas personas han pasado por diferentes circunstancias que les han agobiado, que les han dado tristeza, dolor? Y que uno esperaría que con el tiempo aprendan. Y uno esperaría que con el tiempo maduren. Con el tiempo su fe se haya desarrollado. Pero muchas veces vemos que no. Muchas veces vemos que aún con el tiempo siguen siendo los mismos. Vemos que parece que no hubieran pasado nada de lo que pasaron. Y entendemos que posiblemente es necesario que lo sigan pasando hasta que aprendan. Y eso no solo sucede con personas incrédulas, especialmente sucede con personas creyentes, que pareciera que van creciendo, que van avanzando, pero viene la prueba de la fe y terminan como niños, terminan como bebés, llenos de temor, llenos de inseguridad, incapaces de asumir con dignidad, con esfuerzo, con entereza los desafíos de la fe. Y sabemos que no es fácil. Sabemos que para ninguno es sencillo sostener la fe. Que de las cosas más difíciles en la vida, más allá de la enfermedad, más allá de las necesidades económicas, más allá de las circunstancias adversas, una de las cosas más difíciles para sobrellevar es la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe en Cristo
nos obliga a morir a nosotros mismos. Como lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, tenemos que ser sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Y ser un sacrificio vivo cuesta, porque es aprender a renunciar a mis deseos, a mis necesidades, a mis circunstancias, para poder mirarlo a Él, para poder descansar en Él, para poder confiar en Él. Por eso, nada más difícil que la fe. Y ahora, mucho más difícil, pues es totalmente contraria a la cultura de este mundo. La cultura y la psicología se han encargado de exaltar al hombre y ponerlo en el lugar de control, de dominio, de preferencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre sea su Dios. Entonces, si este es su Dios, Él decide qué hacer, Él decide cómo vivir, Él decide qué sufrir y qué no. Él decide tomar el control y las riendas de su vida a su manera. Por eso se pelea por la eutanasia, por eso se pelea por el aborto, por eso se pelea por libertades que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Porque el hombre es Señor, es Rey, en otras palabras, es Dios. De ahí que la fe hoy, por lo menos la fe bíblica, sea una joya escasa, una joya difícil de encontrar, pero especialmente difícil de retener, porque no son muchos los que están dispuestos a dar la vida por ella. Esta escena de la Escritura nos ofrece varios elementos que nos permiten ver la humanidad de Cristo, asegurándonos que realmente fue un hombre que pasó como cualquiera por diferentes situaciones que le permitieron manifestar su lado más humano. Y necesitamos mirar la humanidad de Cristo, porque en esa humanidad podemos comprender lo que el apóstol nos enseña, diciéndonos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí la expresión según nuestra semejanza puede hacernos entender que habla de la humanidad de Cristo. Es decir, que Cristo en su humanidad vivió circunstancias semejantes a las nuestras y que por tanto es importante reconocerla para saber que Él puede entendernos en medio de cualquier adversidad. Al saber esto, podemos también entender lo que significa la batalla por la obediencia, donde constantemente tenemos que levantar a Dios. Seguramente cualquiera de nosotros puede saber cuál grande es su lucha contra el pecado. Puede saber cuántas veces ha fracasado en ello, cuántas veces ha sido derribado por el pecado. Pero también, si ha tenido la posibilidad de arrepentirse, sabe cuán difícil es humillarse, procurando alcanzar misericordia debido al pecado cometido. Es así que en esa esperanza de misericordia podemos ver y encontrar un sumo sacerdote que puede entendernos y ayudarnos. Podemos reconocer en Cristo aquel hombre, pero también Dios, que puede asistirnos en medio de nuestras debilidades. Aquel que según la Escritura
no cesa de interceder por nosotros, para que pueda prontamente llegar nuestro socorro, para que pueda llegar la ayuda oportuna que ha de salvarnos, que ha de liberarnos del pecado. Por eso, cuando miramos esa certeza de la humanidad de Cristo, somos fortalecidos, ayudados, renovados, para que siempre dependamos de Él, pero también para que seamos redarguidos, sabiendo que su victoria en la cruz no fue solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado en la carne, para aquellos que por su gracia hemos sido transformados. De ahí la importancia de encontrar y poder conocer la humanidad de Cristo, por lo menos en este texto. Pero no solo está eso, está la divinidad de Cristo en el poder manifestado allí sobre la naturaleza. Y luego está el aprendizaje de los discípulos, aquello que este texto ha de mostrarnos para que podamos crecer y asumir responsablemente nuestra fe. Porque de nada sirve maravillarnos, porque de nada sirve creer en nuestra mente en Cristo, en su obra, en su muerte sacrificial, en su resurrección, si en el día de la prueba somos de aquellos que salen corriendo, que no están dispuestos a enfrentarla y que en muchas ocasiones cedemos ante el pecado. Entonces, veamos estos tres elementos que nos muestra esta escena: la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina de Cristo y la formación de los discípulos en la fe. Tres cosas que han de ayudarnos para caminar en medio de una vida que está llena de tormentas. Nuevamente, para caminar en medio de una vida que está llena de tormentas. Aquel que cree que por su camino no va a encontrar tormentas es aquel que no conoce el camino del Evangelio. Porque de hecho Cristo mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, por lo cual las tormentas serán inevitables. Pero veamos cómo entonces este texto nos ayuda. Lo primero a considerar es la naturaleza humana de Cristo. Dentro de esa naturaleza humana, lo primero que vemos es que el Señor, como cualquier hombre, se cansaba, se agotaba. Hemos visto en los textos anteriores, luego del sermón, cómo el Señor empieza a hacer su obra, empieza a sanar, a libertar, a manifestar la gloria de Dios. Y naturalmente ese trabajo era un trabajo agotador, incansable, un trabajo que desgastaba naturalmente su cuerpo. ¿Y cómo podemos percibir este cansancio del Señor? Porque llega la barca y parece ser que de una vez cae, diríamos nosotros, fundido allí. No sé si alguno ha tenido esta experiencia. Yo recuerdo una vez que tuvimos una situación con un carro, salimos en la mañana, duramos todo el día en el proceso, manejando toda la noche, llegué a la casa sobre las 2:30 de la tarde, tenía visita, pero me acosté, estaba muy cansado, y yo recuerdo que caí y no supe más de nada. Alrededor de 18 horas seguidas durmiendo, donde no conocía nada, no entendía, no supe lo que pasaba a mi alrededor. Si alguien ha tenido esta experiencia, puede entender lo que el Señor Jesucristo estaba viviendo. Quizás el cansancio agobiante de todo su trabajo lo había llevado a entrar a la barca y sencillamente caer
¿Y cómo sabemos que cae a ese punto de profundidad? Porque según los textos que leímos parece que la barca se estaba llenando de agua, e imagínense moviéndose de un lado para otro, sacudiéndose de un lado para otro, el agua cayendo y el Señor ahí dormido, todos en angustia, todos en desespero, y el Señor durmiendo como un bebé. El Señor se cansaba. Y puede entender al cansado. Creo que es muy glorioso verlo de esa manera. El Señor se cansaba y puede entender al cansado. Quiere decir que como cualquier humano cayó en un sueño profundo a causa de todo lo que le había tocado hacer. Es importante porque también, aunque a veces despiertos, estamos cansados. Aunque a veces con nuestros sentidos alertas estamos cansados y llevamos una carga sobre nuestros hombros. El Señor también se cansó. Como todo hombre, usó el medio común para descansar. ¿Cuál es el medio común para descansar? Dormir. Ese es el medio común para descansar. Cada que una persona llega de su trabajo cansado, ¿qué hace? Dormir. ¿Qué se procura? Que duerma. De hecho, la medicina nos enseña que debería haber un tiempo de sueño que sea de calidad y que sea prolongado. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda recuperar las fuerzas que ha consumido. El Señor, como cualquier hombre, dormía. Sabemos que en Él estaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Pero en esa naturaleza humana tenía que responder a sus necesidades. El sueño es una de ellas. De hecho, sabemos por la Escritura que el sueño es una bendición que Dios da a los que son suyos y les permite descansar. Nosotros, como el Señor, necesitamos espacios para descansar. Y una de las cosas que a veces no notamos de la Escritura es que Dios se ocupa especialmente del descanso de su pueblo. Si usted mira en el Antiguo Testamento, usted encuentra que cada 7 años Dios daba un año para que su pueblo descansara. Un año. Y nosotros nos sentimos mal porque descansamos 15 días. Muchas familias se sienten mal porque van a tomar una semana de vacaciones. Y terrible porque es que necesitamos conseguir dinero. Pero la Escritura enseña que Dios tiene un cuidado especial en el descanso de su pueblo. Por eso Dios lo estableció y lo ordenó para que el pueblo supiera, según la instrucción de Dios, cuándo descansar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que Dios sabe de nuestras necesidades y a veces por eso a algunos la única forma de hacerlos descansar es enfermándolos. Cuando una persona trabaja y no busca un tiempo de descanso de calidad, ¿qué hace Dios? Por su gracia y misericordia lo enferma, para que obligado tenga que estar descansando. ¿Por qué? Porque no es buen mayordomo de su vida. Sabemos que la obra y el propósito del Señor era algo extraordinario y que por tanto tenía que usar cualquier tiempo para que el reino de los cielos se manifestase. Pero como cualquiera, necesitaba descanso. Y podemos ver como cosa curiosa
que seguramente los discípulos empezó a arreciar el mar y quizás algunos intentaron sobrellevar la temporal, sobrellevar las olas, los vientos. Intentaron quizás no perturbar al Señor, pero llegó un momento donde no resistieron más. Una de las cosas que especialmente se ataca es el tiempo de descanso. Por eso inclusive hay ciudades en Estados Unidos donde hacer deporte es una ley. ¿Por qué? Porque la gente, en su afán de conseguir dinero, se ocupa de trabajar y trabajar y se olvida que el descanso también es importante para la vida. Entendemos que el Señor como hombre nos lo muestra y nos lo enseña. Y eso nos reconforta, y de hecho, si estudiásemos juiciosamente la Biblia al respecto, encontraríamos que no hay nada malo en descansar, que es parte de un propósito de Dios, porque Dios no nos creó exclusivamente para que trabajemos, sino que nos creó para que vivamos para su gloria y en Él disfrutemos de todo lo que ha puesto en nuestra mano. Es lamentable personas que tienen recursos y no tienen tiempo para sentarse a disfrutar de un alimento. Es lamentable personas que tienen familias y no tienen tiempo para sentarse a disfrutar de su esposa o de sus hijos, porque no son buenos mayordomos de su tiempo ni de su descanso. Lo tercero que vemos acerca de la humanidad de Cristo es que escucha y responde a los discípulos como un hombre más. Yo no sé si a usted le ha pasado también que lo despierten en medio de un sueño profundo, o que usted se pare entre dormido. ¿Sí? A mí también me ha pasado eso una vez. Yo me acuerdo que algo pasó y me llamó mi mamá y yo salí a la calle y después dije, ¿yo por qué salí? Porque me paré entre dormido. Y creo que todos en algún momento hemos pasado eso, que en una ansiedad, en una afán, nos paramos entre dormidos, vamos, hacemos algo y luego, ¿qué fue lo que pasó? Parece ser que la escena con el Señor es algo parecido, y podemos ver cómo el Señor no lo recrimina, sino que va, hace lo que ve que hay que hacer, y luego como que ustedes sí. Usted nota, y en las escenas que vimos, en Mateo no se nota especialmente, pero en los otros sí. En los otros sí. ¿Por qué? Porque el Señor parece que se levanta, va, hace lo que tiene que hacer y viene y le recrimina. Aunque, según el texto de Mateo, podemos ver que primero le recrimina y luego va. Pero de cualquier manera hay algo. Y es que el Señor despierta y automáticamente asume que ellos están haciendo algo indebido. De ahí el reclamo. Ahora, podríamos pensar cómo la humanidad de Cristo se involucra en esto. Bueno, cuando nosotros, alguien nos acusa injustamente o nos señala y de una vez respondemos, ¿cierto? Con una queja, con un reclamo, con una amonestación. Naturalmente el Señor Jesucristo respondió. ¿Por qué? Porque estaba en su tiempo de descanso. Y es ahí donde vemos que el Señor y Dios mismo está atento de nuestras circunstancias y confía que nuestra fe está puesta en Él de tal manera que lo que Él ha preparado para nosotros va a ser bien recibido. O pensemos, ¿quién preparó las olas? ¿Quién preparó los vientos? ¿Quién preparó las circunstancias?
surgieron de imprevisto, sin ninguna planeación, sino fue el resultado del azar de la naturaleza? ¿O fue Dios quien preparó esto para ver si quizás la maravilla era suficiente para soportar y sobrellevar la adversidad mientras el Señor dormía? Piense por un momento, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado allí el Señor? ¿Qué hubieran hecho? ¿A quién se hubieran quejado? Y habían visto los milagros, y habían visto las señales. Nosotros mismos, ¿qué hubiéramos hecho ante esa situación? Si algunos, especialmente los que no tenemos esa experiencia cercana con el mar, medio se levanta una ola y ya entramos en pánico, nos agachamos, cerramos los ojos y ojalá que tengamos chaleco salvavidas. En esta historia no hay chaleco salvavidas, pero aún con el chaleco salvavidas llenos de pánico por una ola sencilla, estos expertos que conocían lo que significaba estar en el mar no fueron capaces de soportar la adversidad y de una corrieron como niños a donde el Señor. No importó que estuviese cansado, no importó todo el traje, no importaba, era salvarse. Pero el Señor responde y lo hace como lo haría cualquiera de nosotros en medio de la necesidad del descanso, amonestando y sin embargo mostrando misericordia al responder a sus necesidades. Lo último que podemos ver acerca de la humanidad del Señor, que se mezcla un poco con su divinidad, es que se enfrenta a la providencia. Y cuando decimos que se enfrenta, es que piense por un momento la situación. Las olas llevando al mar, la barca, cuando dice anegándose, es que se estaba llenando de agua. La barca se estaba llenando de agua. Y si usted por casualidad ha mirado las barcas, no son como las de ahora. No tenían motor. Funcionaban con velas o con remos. Y eran delgadas, aproximadamente de 3 metros y largas. Entonces el espacio era reducido. El Señor se despierta y como que, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Y sin embargo, el Señor no se detiene en las circunstancias, sino que les amonesta y luego hace lo que tiene que hacer. El hecho de que el Señor se enfrente primariamente a sus discípulos y luego a la adversidad nos muestra que como humano esperaba una respuesta de aquellos a los que había enseñado. Esperaba que hubiesen entendido todo lo que habían podido ver en los instantes previos, en los días previos. No sabemos con exactitud cuánto tiempo había pasado después de que terminó el sermón y empezó el Señor a sanar, a libertar. No sabemos con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que los que estaban en la barca habían visto sanar al leproso, habían visto sanar a distancia al siervo del centurión, habían visto los múltiples milagros hechos en la casa de Pedro mientras se sanó su suegra, mientras le traían enfermos, mientras libertaban endemoniados. Ellos lo habían visto y el Señor esperaba que creyeran en Él y confiaran en Él. Y algunos dirán, pero si yo hubiera visto todo eso, no sería tan incrédulo. Si hubiera visto los milagros, las señales, no sería tan rebelde o tan terco. Mentira. Si usted mira en el Antiguo Testamento, precisamente en el día del Señor, hoy veíamos
como el pueblo de Israel una y otra vez vio milagros, una y otra vez vio las plagas, una y otra vez vio como el mar se abría, como Dios purificaba las aguas, como Dios levantaba un oasis en medio del desierto, y aún así renegaban y renegaban. El problema no es ver los milagros, el problema es el corazón. ¿Qué espera el Señor de un corazón redimido? Que responda con fe. ¿Qué quiere decir que responda con fe? Porque cualquiera puede imaginarse cualquier cosa de la fe. Que responda con fe es que responda en la situación de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como Dios le ordena que responde, que responda. Pongamos un ejemplo que sea claro. Si un enemigo le ofende, o alguien que no es su amigo le ofende, ¿qué espera Dios que usted haga según la fe? No que se iguale, sino que no responda maldición con maldición, sino que le bendiga, que responda bendición por maldición. Y de hecho, que si esa persona que lo trató mal tiene hambre, ¿qué? Que le dé comer. Eso es responder de acuerdo a la fe. Entonces, entender que responder de acuerdo a la fe es según la verdad de Dios, nos amonesta para que por medio de lo que hemos conocido de la palabra aprendamos a caminar según lo que Dios quiere, no según lo que nuestro buen corazón, entre comillas, dicta. Porque nuestro buen corazón pecaminoso va a hacer lo que es malo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado, y el Señor nos muestra su humanidad cuando reclama lo que sabe que es justo de parte de sus discípulos, porque Él mismo ha modelado la forma de caminar, mostrando todo su obrar para que ellos por medio de su obrar aprendan. Pero no solo vemos la naturaleza humana de Cristo, también vemos la naturaleza divina de Cristo. En la naturaleza divina de Cristo vemos cómo el Señor tiene el poder y autoridad, no solo en las enfermedades como se ha visto anteriormente, con los demonios como se ha visto anteriormente, sino que también tiene autoridad sobre la naturaleza, es decir, Él tiene el control sobre todos los elementos. Ahora, uno diría, eso es obvio, ¿no es que es Dios? Sí, es obvio, pero hay un derrumbe, y ¿usted qué hace? Le da gracias a Dios: Señor, gracias, tú estás en control. ¿Cierto que no? Se viene la lluvia y ¡ay, este día está tan feo! Entonces, aunque pudiésemos manifestar que creemos que Dios, y en este caso Cristo, tiene la autoridad sobre los elementos naturales, ¿cuántas veces lo reconocemos al ver cosas que a nuestros ojos no son agradables? ¿Cuántas veces vemos tragedias y pensamos que no fue Dios, que Dios no tiene nada que ver con eso? Se desbordó el río y no, la naturaleza es terrible. Algunos, es que la madre naturaleza, la madre yo no sé de quién, pero no es algo fortuito del azar, es algo que viene del obrar de Dios según su divino propósito en cada tiempo y lugar, en cada tiempo y lugar. Porque Él ordenó todas las cosas como Él quiso y las gobierna y las sostiene según su divino poder.
Y en esta escena vemos como claramente el señorío de Jesucristo está sobre toda su creación, no solo sobre el hombre, sino también sobre todo lo que rodea al hombre. Por lo cual podemos reconocer que Jesucristo es completamente digno para ser rey sobre lo creado, y no solo rey, sino también Señor. Esta muestra asombrosa de su poder debiera asegurarnos a nosotros su dignidad, su majestad, su señorío, de tal manera que no solo nos sorprendiésemos, que no solo nos maravillásemos, sino también que nos entregásemos a Él completamente. Una cosa que algunos no tienen en cuenta y que no han considerado inclusive personas de doctrinas cerradas, es que si nosotros no reconocemos que Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo fue el mayor hereje. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo en su obra recibió adoración de sus discípulos, adoración de las personas que le rodeaban. Si Él no era Dios, estaba pecando porque estaba tomando el lugar de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es Dios, entonces podemos creer en todo su obrar, pero asimismo podemos someternos a Él. Una persona que cree en Cristo como Salvador tiene que necesariamente recibirlo también como Señor. ¿Qué implica recibir a Jesucristo como Señor? Someterse a todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque para el que ve a Cristo como su Señor, sus mandamientos no le son gravosos, porque en ellos está su delicia, porque su deseo es agradar a su Señor. Entonces, la deidad de Cristo no solo está en el poder que está manifestando en medio de la naturaleza, sino está en el sometimiento que nosotros le damos de acuerdo a lo que en verdad hemos creído. Porque sabemos que allí estaban sus discípulos y creemos que ellos en verdad habían creído en Él como Señor. Y sin embargo, a pesar de haber creído en Él como Señor, todavía no confiaban en Él. ¿Por qué sabemos que no confiaban? Porque acudieron a Él desesperados, como si se fueran a morir. Ahora, una cosa curiosa es que en la parte posterior, que es la popa del barco, en la parte posterior donde el Señor estaba, todos pensaran que se iban a morir, menos el Señor, que estaba durmiendo. O sea, ninguno se preocupó, ni siquiera quizás por el bienestar del Señor. Les pasó lo del adagio popular: sálvese quien pueda. Pero la majestad de nuestro Señor apareció para mostrar su gracia y misericordia, de tal modo que no solo calmó las olas y los vientos, sino que trajo, según dice el texto, grande bonanza. Es decir, que mejoró las condiciones climáticas. No basta con asombrarnos, es necesario creer. Lo tercero que veíamos es la enseñanza para los discípulos. Y recordemos las palabras que el Señor usa. En el Evangelio de Mateo dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Lucas les dice: ¿dónde está vuestra fe? En Marcos les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si vemos los tres textos, podemos ver que estaban llenos de temor, que su fe
parece ser que se les perdió en una parte del camino y que están llenos de inseguridad. Por eso hay quien dice que esta es la historia de las dos tormentas. Esta es la historia de las dos tormentas. Una en el mar y otra en el corazón de los discípulos. Y con confianza podemos hablar de esto, porque sabemos que seguramente todos nosotros hemos estado allí, con una tormenta en nuestro corazón, dudando entre qué hacer, si aquello que viene de la fe o aquello que viene de nuestra inseguridad, de nuestro temor, de nuestra desconfianza. En los textos paralelos al Evangelio según San Mateo encontramos luz, de tal manera que podemos ver la profundidad del corazón de los discípulos. Hay una verdad que no podemos dejar de mencionar, y es el gran naufragio que había en el corazón de ellos. El gran naufragio. Es decir, parece que su fe se había ido a lo profundo de la mar, de tal modo que ya no podían ver más que lo peor, que el infortunio y la muerte. Nuevamente reflexionamos acerca de lo que habían visto, los milagros, las señales, los prodigios, las enseñanzas, el ejemplo. Todo había caído a la mar de la desconfianza y del desconsuelo. La prueba de la fe concluía con un terrible desastre en sus corazones. De ahí que podemos decir que de nada sirve tener la mejor formación, pues ellos la tenían. De nada sirve haber estudiado en la mejor escuela de teología. Ellos habían participado de esa escuela. De nada sirve ver los milagros, las señales, si en el tiempo de la prueba no respondemos con un corazón lleno de fe. Pues sabemos que son el tiempo y las circunstancias las que confirman lo que aprendimos y lo que realmente somos. Esta escena que muestra la condición verdadera de los discípulos es una escena que ha de confrontarnos, porque realmente es muy fácil que el temor, la desconfianza y de hecho el desafío hacia Dios puedan suceder en medio de la adversidad. Porque no solo fue que desconfiaron, sino que despertaron al Señor con una acusación. ¿No tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Quizás sea difícil de reconocerlo, pero realmente no solo falta la fe, sino que la desconfianza ha llevado a un punto donde se culpa a Dios por las circunstancias, donde se le acusa acerca de cosas con las cuales Él no se ha comprometido. El Señor en ningún momento les dijo: vamos, que todo va a estar bien, vamos porque viene bonanza, vamos porque vamos a tener todas las cosas. No. De hecho, si miramos hacia atrás, a uno ya le había dicho: las zorras tienen guaridas
y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué promesa hay en ello? ¿Qué compromiso de Dios hay en ello? Nada. Pero estos esperaban que Dios respondiese como si se hubiese comprometido. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pasado por esta misma situación o esta sensación de desconfianza e incredulidad, llegando al punto de acusar a Dios, llegando al punto de señalarle? Pero hay algunos más audaces, ¿no?, que no se atreven a acusar a Dios. ¿Pero a quién se acusan? A la iglesia o al pastor, porque no entienden que cada providencia es parte de un proceso de formación. Es lamentable que muchos, en los momentos de la tormenta, lo primero que echan por la mar es la fe y se quedan con el inconformismo. Se olvidan de todo el obrar de Dios, se olvidan de todas las misericordias de Dios, se olvidan de Jesucristo, de su amor, de su bondad, de su Dios, se olvidan de todo eso y se levantan como jueces, a ver a quién culpar, a ver a quién señalar, a ver por qué ellos tienen que pasar esto si ellos no merecen eso. Es lamentable que siempre, o en la mayoría de los casos, la fe es lo primero que cae de nuestra barca. Sabemos, tenemos una humanidad que nos hace vulnerables ante las adversidades. Nuestro corazón fácilmente expresa el temor que progresivamente nos agobia y nos destruye. Sabemos cuán fácil es caer en la desesperanza, en el rencor, en el enojo, en todos aquellos sentimientos que son contrarios a la fe. Y en contraste, es muy difícil mantener la fe, la confianza, la seguridad, recibir la providencia de Dios. Es muy difícil. De hecho, cada vez que pensamos en circunstancias adversas, lo último que se nos ocurre es dar gracias a Dios. Difícilmente diremos: gracias, Señor, por esta enfermedad, gracias, Señor, por esta necesidad, gracias, Señor, por esta persona que me inquieta. Difícilmente lo haremos, porque la idea del Evangelio se ha distorsionado en nuestro corazón, creyendo que en el Evangelio tendremos todo lo que nuestro corazón desea. Es como cuando las personas dicen que el Señor le conceda lo que hay en su corazón, pero nada más cerrado que eso, porque el corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. Y es algo que, si Dios le ama en verdad, no va a hacer, porque necesita purificar ese corazón. Si recibiésemos todo lo que deseamos, sería muy difícil ser cristianos, porque no habría forma de ser educados en Dios. Pero son las aflicciones, son las pruebas, son las adversidades las que afirman nuestra fe y nos ayudan a depender más de Él. Por eso reconocemos que en esa formación de los discípulos era necesaria la tormenta, eran necesarios estos eventos, era necesario lo que hoy denominamos la práctica, el trabajo de campo, porque es muy fácil sentarse, escuchar y decir: yo creo, amén, sí, Señor. Pero salir y enfrentarse a la adversidad es otra cosa.
Salir y ser tentado es otra cosa. Se requiere de la gracia de Dios. Se requiere que las palabras de Dios se hagan vivas a nuestro corazón. Se requiere que podamos ser ayudados por el Espíritu Santo para no desfallecer. Pero entonces tenemos que decir que nosotros también, como discípulos, debemos ser pasados por el molino de la amargura, por la escuela de la aflicción, para poder así aprender la obediencia, de manera que podamos crecer a la altura de Cristo nuestro Señor. No es fácil para ninguno, no lo fue para sus discípulos, tampoco lo será para nosotros, pero es necesario que suceda así para poder declarar lo que también dice el apóstol Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago allí? Comparando a aquel que no tiene obras con los demonios. ¿Por qué? Porque de nada sirve creer si ese creer no nos hace obrar. La fe debe florecer y fortalecerse en el camino de la aflicción, en el campo de la aflicción, donde un verdadero creyente constantemente ha de pasar. Pero una vez más, tenemos esperanza en nuestro Salvador. Tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, que puede comprender nuestro cansancio, que puede comprender nuestra necesidad de descanso, que puede comprender las luchas que libramos. Y en esa comprensión intercede por nosotros y nos envía la ayuda oportuna, si es que en verdad, humildemente, nos acercamos a Él. Que el Señor nos ayude a aprender esto. ¿Qué aprendían los judíos? Porque este es el evangelio de los judíos. Aprendían a no repetir el camino de sus padres, que fue una acusación constante que Él les hizo a los escribas y fariseos. No sean como sus padres, rebeldes y contumaces, que se rebelaron en el desierto contra mí. No seamos como nuestros antecesores, que negaron la fe y caminaron en pos de otros dioses. Esforcémonos, porque delante tenemos al Señor de toda la tierra, al Rey de todo lo creado, que ha confirmado su poder no solo en los hombres, sino también en la naturaleza. Por lo tanto, es digno de toda nuestra confianza, es digno de toda nuestra adoración, es digno de toda nuestra entrega, al punto que en Él, sea cual sea nuestra situación, estamos seguros. Amén. Esa es la enseñanza. Entonces, no desfallezcamos, confiemos en aquel que se hizo hombre, para que en la condición de hombre pudiese entender nuestros dolores y pudiese enviarnos la ayuda oportuna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por nuestro Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos consuelo, esfuerzo, alivio, sustento. Gracias porque tenemos un Salvador y sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros, que sabe que somos carne y que vivió en la carne para comprendernos.
Permite, Señor, que con humildad podamos acercarnos a nuestro Salvador, podamos acudir a Él como aquellos necesitados de su gracia, porque así como los discípulos muchas veces nuestra fe flaquea, y aun cuando nuestras palabras no pronuncian quejas o juicios contra ti, quizás nuestras acciones sí, quizás nuestro descontento sí. Por eso perdónanos, Padre, perdona nuestra impertinencia, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra falta de fe, y por favor ayúdanos para que por medio de tu palabra alimentemos la fe en nuestro Señor y a través de ella tomemos fuerza para resistir en los momentos de dificultad, en los momentos donde la tormenta arrecia y quisiéramos salir de la barca. Ayúdanos, Señor, porque confiamos, según dice tu palabra, que las aflicciones de este tiempo son pasajeras, mas la gloria que en nosotros ha de manifestarse es eterna. Que podamos mirar a la eternidad y encontrar en ella a nuestro Salvador y en Él nuestro consuelo y nuestra fuerza, para que no desfallezcamos hasta negar la fe, sino que al contrario resistamos, manteniéndonos firmes en nuestra profesión de fe hasta el fin. Ayúdanos, te lo rogamos, nos encomendamos en tu mano, pues sabemos que apartados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Somos completamente dependientes de ti, Padre amado, de tu gracia y del obrar de tu Espíritu, por medio del cual Jesucristo, nuestro Señor, nos asiste, nos ayuda, nos consuela y renueva nuestras fuerzas para seguir caminando en obediencia a ti. Por eso nos ponemos en tu mano y te adoramos, Padre, porque nos has dado al mejor Señor y Salvador, porque entregaste lo más preciado para nosotros y ahora somos amonestados a entregarnos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, te lo rogamos. Nos soltamos en tu mano con acciones de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pongámonos en pie. Vamos al himno que entonamos al final.